Bueno, nos habíamos quedado en lo que viene siendo la porción secretora del aparato lagrimal. Vamos a mencionar, en el programa vienen dos patologías de la porción secretora. Una de ellas viene siendo la dacrioadenitis, que es la inflamación de la glándula lagrimal principal, que casi siempre es producida por la acción frecuente de algunas bacterias, como viene siendo el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes. Entonces, en el caso de la etiología, puede ser esencial cuando aparece en niños, alternando con cuadros de conjuntivitis y que casi siempre es bilateral. O también su etiología puede ser debido a infecciones vecinas, cuando ocurren padecimientos cercanos a los ojos, como pudiera ser una blefaritis inflamatoria o en ocasiones una blefaritis infecciosa. Entonces hay por lo regular algún tipo también de otras enfermedades que se pueden presentar y que van a originar cierto grado de inflamación de la glándula lagrimal principal, como cuando la persona tiene alguna gripe o en ocasiones tiene alguna parotiditis. Lo fundamental es que va a haber alguna inflamación de la glándula lagrimal y que lo podemos poner en evidencia haciendo la exploración en lo que viene siendo el párpado superior a nivel de lo que viene siendo su porción externa. O a veces también lo que podemos hacer es tratar de jalar o evertir el párpado o decirle al paciente que mire hacia abajo y nosotros traccionar el párpado superior y de esa manera pudiéramos poner en evidencia el lóbulo palpebral de la glándula lagrimal que puede estar inflamado y darnos cierto grado de dacrioadenitis. El cuadro clínico de esta patología pues puede producir un aumento de volumen en la región superoexterna de los párpados. Entonces ese aumento de volumen puede ser muy importante cuando se inflama tanto el lóbulo orbitario como el lóbulo palpebral. El paciente va a tener lagrimeo, en ocasiones secreción, edema y eritema palpebral en el área donde está la glándula lagrimal, que sería en el ángulo superoexterno de la órbita y lo que viene siendo en la porción externa de lo que es el párpado superior. Pudiera haber algo de hipersensibilidad cuando nosotros hacemos la exploración, o en ocasiones también pudiera el paciente tener un dolor moderado o intenso cuando hacemos en ocasiones exploración a ese nivel. Es frecuente que haya una inflamación de los ganglios linfáticos a nivel de la región preauricular o en ocasiones menos frecuente de la región submandibular. Entonces el tratamiento en estos casos sería atacar el problema desde el aspecto etiológico. En ocasiones podemos manejar antibióticos sistémicos y tópicos cuando estamos sospechando que sea un cuadro producido por bacterias y podemos usar distintos tipos de antibióticos. En ocasiones también al paciente le podemos dar antiinflamatorios no esteroideos para que disminuya el cuadro inflamatorio. Y también pudiéramos utilizar gotas que pudieran ser también gotas con antiinflamatorios no esteroideos o podemos utilizar ungüento de corticoide colocado a nivel del fondo de saco, a nivel del párpado superior, para que disminuya la inflamación que pudieran presentar estos pacientes. Otra patología también que
se presenta de manera ocasional, vienen siendo los tumores malignos de la glándula lagrimal. Y dentro de estos tumores malignos tenemos el adenocarcinoma, en que la edad media de presentación de este tipo de tumores es por lo regular casi siempre después de los 50 años, aunque también se pueden presentar a cualquier edad. El 45% de ellos son de origen epitelial y el signo inicial de estos tumores malignos de la glándula lagrimal es la aparición de un exoftalmos o una proptosis de evolución muy rápida y que va a originar desplazamiento ocular hacia abajo y hacia la parte interna, porque la glándula afectada pues va a estar en el ángulo superior externo de la órbita y al ir creciendo pues va a originar ese desplazamiento inferonasal. Se caracteriza también este tipo de tumoraciones por presentar erosiones óseas y que esas erosiones óseas pueden ir destruyendo la zona del techo de la órbita y en ocasiones se pudieran comunicar a la región del encéfalo, como pudiera ser en la imagen de la parte inferior, en donde tenemos un adenocarcinoma de la glándula lagrimal y que ya hay una erosión del techo de la órbita originando una comunicación hacia lo que es el encéfalo. Entonces, estos serían los tumores malignos más frecuentes de la glándula lagrimal, el adenocarcinoma, el carcinoma quístico adenoide, el carcinoma de células escamosas, el carcinoma mucoepidermoide. Por regla general, el diagnóstico anatomopatológico es indispensable. Y claro, nosotros nos vamos a orientar por los hallazgos que vamos a ir descubriendo y por el interrogatorio que se les va a hacer a estos pacientes. Entonces se va a producir una esclerosis ósea y en ocasiones se pueden presentar calcificaciones. Entonces se pueden tomar ya sea tomografías computadas de órbita en diferentes proyecciones o también en ocasiones se pudiera tomar una imagen de resonancia magnética. Entonces, en contraste, ¿verdad? Los tumores que vienen siendo malignos de la glándula lagrimal, pues van a desarrollar una proptosis o un exoftalmos, que en ocasiones se puede presentar con fenómenos dolorosos. ¿eh? Entonces, el tratamiento en estos casos pudiera ser difícil. Y en ocasiones cuando nosotros llegamos a tener este tipo de adenocarcinomas de la glándula lagrimal, hacemos una cirugía mutilante muy agresiva que se conoce como exenteración orbitaria, en donde se quita todo el tejido de la órbita y se dejan nada más las paredes óseas, seguido de lo que viene siendo la radioterapia. O en algunos casos, cuando la tumoración no ha crecido tanto y que nosotros la podemos extraer en su totalidad, podemos hacer una biopsia excisional retirando toda la glándula lagrimal y manteniendo en vigilancia estrecha a este paciente para que a la menor recidiva pues se tengan que emplear en ocasiones procedimientos más agresivos. También otra patología de la porción secretora del aparato lagrimal es un signo que en ocasiones también nosotros conocemos como la ausencia de lágrimas.
y que a nivel de la literatura se conoce como alácrima o alacrimia, y que el síntoma médico consiste en la falta total o parcial de lo que es la secreción lagrimal. Estrictamente se considera a la lágrima como la ausencia total y congénita de las lágrimas, originada ya sea por agenesia de las glándulas lagrimales o por falta de inervación nerviosa de lo que es la glándula lagrimal. Entonces tenemos varios tipos de lágrima. Tenemos lo que viene siendo la secreción basal. Esa secreción basal casi siempre va a estar dada por las glándulas lagrimales accesorias de Krause y de Wolfing, que se van a encontrar en el fondo del saco conjuntival. Y vamos a tener la secreción refleja, que va a ser dada primordialmente por la glándula lagrimal principal, tanto por su lóbulo orbitario y lóbulo palpebral. Entonces, en esta alácrima o alacrimia, pues vamos a tener ausencia de lo que viene siendo la secreción basal y la secreción refleja. También esta alácrima puede ser secundaria o consecuencia de varias enfermedades, una de las cuales puede ser el síndrome de Sjögren, o también puede ser originada por algunos otros diversos síndromes que se van a acompañar por lo que viene siendo lo que es ausencia de la producción de lágrimas. Entonces el hallazgo clínico es afortunadamente poco común y en ocasiones hay muchos trastornos hereditarios que se van a asociar a la lágrima. Uno de estos viene siendo el síndrome de Algrove, o que también se conoce como el síndrome de las 3A, y que fue descubierto en el siglo pasado. Y es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por acalasia, alácrima e insuficiencia adrenal. El gen generado es este gen y que codifica la proteína aladín. Entonces los síntomas y signos que van a presentar estos pacientes va a ser una inflamación de la superficie del globo ocular. Van a presentar una conjuntivitis. En ocasiones pudiera ser una blefaroqueratoconjuntivitis, en donde vamos a tener tanto inflamación de los párpados, de la conjuntiva y de lo que viene siendo el epitelio corneal. Otra de las características es que estos pacientes nos van a dar un síndrome de ojo seco, y que este síndrome de ojo seco se va a caracterizar por un puntillo epitelial a nivel de lo que viene siendo la capa más externa de la córnea, y que puede originar una queratitis punteada, y si el problema continúa puede haber la aparición de úlceras corneales que se pueden profundizar, originar perforación de la córnea y después presentarse un proceso infeccioso a nivel intraocular que se conoce como endoftalmitis. Entonces aquí tenemos un paciente con una alácrima o alacrimia, en donde tenemos un ojo rojo y que se pudiera confundir con una conjuntivitis o a veces con una blefaroconjuntivitis. Y estos serían los trastornos que originaría a nivel de la superficie corneal. Va a originar primero un edema, una inflamación y posteriormente la aparición de opacidad, que pudieran ser, cuando esas opacidades no son tan evidentes, se conocen como nubéculas, o cuando esas opacidades son evidentes, como en este caso, serían primordialmente
leucomas que van a originar a veces lo que nosotros conocemos como una queratopatía en banda, porque es una banda de tejido opaco que se va a presentar a nivel de lo que viene siendo la córnea, que debe ser transparente. También dentro de lo que es el aparato lagrimal, vamos a mencionar lo que es la porción excretora. Esta porción excretora se va a iniciar con lo que viene siendo los puntos lagrimales, tanto el punto lagrimal superior como el punto lagrimal inferior, que van a estar a nivel de lo que es el borde palpebral, muy cerca de lo que es el ángulo del canto interno. Estos puntos lagrimales se van a continuar con lo que viene siendo los conductillos o los canalículos, que viene siendo el conductillo o canalículo superior, el conductillo o canalículo inferior. Y estos canalículos o conductillos se van a continuar con lo que viene siendo un canalículo común. Y ese canalículo común va a desembocar a nivel de lo que viene siendo el saco lagrimal. Y el saco lagrimal pues va a estar en una depresión ósea que va a estar formado por lo que viene siendo el hueso lagrimal y el hueso maxilar superior. Y después este saco lagrimal se va a continuar con el conducto nasolagrimal, que viene siendo la parte final de la porción excretora del aparato. Los médicos no dilataba, pues. Y que va y a huevo tenés que abrirme, no, hombre, la muchacha. A nivel del meato inferior. La doctora, no sé qué era, de enfermera, no sé. A ver si se callan, por favor. Obviamente. O pónganlo en que no se escuche la plática de ustedes. Entonces, esta porción secretora también va a tener unas válvulas. La finalidad primordialmente de estas válvulas que se van a encontrar a nivel de la porción excretora del aparato lagrimal es para que no refluya la película lagrimal que ya ha sido eliminada de la superficie del globo ocular y que se va a eliminar por el mecanismo de la bomba lagrimal. Entonces, a nivel del trayecto de esta porción excretora, vamos a tener diversas válvulas. Y esas válvulas se van a encontrar desde lo que viene siendo los puntos lagrimales. Ahí vamos a tener la válvula de Poisdalek, que va a estar en el punto lagrimal superior. La válvula de Fals, que va a estar en el punto lagrimal inferior. Vamos a tener un seno de Mayer, que va a estar a nivel del conducto común, antes de que desemboque en el saco lagrimal. Y vamos a tener la válvula de Rosenmüller, que se va a encontrar en la unión del conducto común y el saco lagrimal. Vamos a tener también la válvula de Berenbrau o de Krauss, que va a estar en el trayecto de lo que viene siendo el saco lagrimal. Y vamos a tener también la válvula de Tylefer, que va a estar en la unión del saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Y por último vamos a tener la válvula de Hasner, que viene en el temario de oftalmología, y esta válvula de Hasner va a estar en unión del conducto nasolagrimal con el meato inferior, o sea, va a estar a nivel de lo que viene siendo el hornete inferior. Y esta sería la parte final de lo que viene siendo la porción excretora del aparato lagrimal. Entonces, estas válvulas, cuando están alteradas, pues pueden originar un reflujo de lágrima que se va a refluir de nuevo a nivel de lo que viene siendo la superficie del globo ocular, y a veces con una maniobra, a veces de dígito presión en lo que viene siendo la región del canto interno, nosotros pudiéramos observar si hay o no hay reflujo.
En ocasiones hay reflujo cuando tenemos alguna obstrucción a nivel de lo que viene siendo la porción excretora del aparato lagrimal y que puede ser desde la parte más inferior hasta la parte más superior. La parte más superior sería primordialmente lo que es los puntos y los canalículos o conductillos lagrimales. Entonces, dentro de la patología de lo que viene siendo la porción excretora del aparato lagrimal, vienen en el programa dos patologías. Una de ellas es la dacrioestenosis congénita y la otra es la dacriocicitis crónica. Vamos primero a mencionar lo que viene siendo la dacrioestenosis congénita y que también en la literatura se conoce como la obstrucción congénita del conducto nasolagrima. Es una patología que por lo regular se presenta desde el nacimiento y se debe a la falta de desarrollo de la porción excretora del aparato lagrimal y que por lo regular al nacimiento esa porción excretora debe estar permeable y por X mecanismos pudiera en ocasiones presentarse cierta obstrucción, que en ocasiones se presenta de manera más frecuente a nivel de lo que viene siendo el conducto nasolagrimal, en donde vamos a tener en ocasiones persistencia de membranas epiteliales no reabsorbidas y que van a impedir el paso de la lágrima a nivel de lo que viene siendo el conducto nasolagrimal y que pueda drenar de manera adecuada a lo que viene siendo el meato inferior. Entonces eso va a originar que estos pacientitos presenten una epífora o un derramamiento constante de lágrimas a nivel del borde palpebral. Por lo regular tiene cierta tendencia familiar, va a tener una prevalencia del 2 al 6% de los recién nacidos y va a tener una prevalencia más elevada en lo que viene siendo pacientes prematuros. Se puede presentar de manera uni o bilateral. Estos pacientitos, lo que viene siendo los síntomas y los signos, por lo regular se inician casi siempre después de los 10 o los 15 días de haber nacido el pacientito, porque al nacimiento en ocasiones la glándula lagrimal no produce lágrimas. Y entonces en este tiempo, pues no va a haber muchos síntomas y signos. Ya después de las 2 semanas, el paciente va a presentar todos los síntomas y signos muy característicos de esta patología y que a veces al pacientito nosotros lo vamos a distinguir como que tiene un ojo húmedo o un ojo lloroso y que ese ojo húmedo o ese ojo lloroso pues va a originar derramamiento de la lágrima por el borde palpebral y que eso nosotros lo vamos a encasillar como una epífora. Entonces si lo encasillaríamos como un lagrimeo, pues el lagrimeo casi siempre lo manejamos cuando tenemos una estimulación de la porción secretora del aparato lagrimal. Y en el caso de la epífora, hacemos referencia cuando tenemos una obstrucción a nivel de la porción excretora de lo que es el aparato lagrimal. Estos serían los síntomas y signos que van a presentar los pacientes. Por lo regular van a comenzar en la segunda semana de nacido el pacientito. El signo característico y el síntoma va a ser la epífora, en donde vamos a tener derramamiento de lágrima por lo que viene siendo los bordes palpebrales. En ocasiones se puede asociar alguna descarga mucopurulenta y que esa descarga mucopurulenta va a ser recurrente
y que por lo regular no va a haber algún proceso infeccioso a nivel de la superficie del globo ocular, como pudiera ser alguna conjuntivitis neonatal, originada muchas veces por el paso del feto a través del canal del parto, que ahí pudiera adquirir ese proceso infeccioso de una conjuntivitis neonatal o conjuntivitis neonatorum, en donde va a haber una secreción purulenta, verdosa o amarillenta de manera muy importante y que se debe diferenciar con lo que viene siendo la criostenosis congénita. El pacientito puede presentar dolor cuando tenemos alguna formación de un absceso a nivel del saco lagrimal y que pudiera originar, pues que ese absceso en un momento dado se pudiera reventar o drenar de manera espontánea. Vamos a tener un edema de lo que viene siendo el canto interno y vamos a tener cierto fenómeno de hipersensibilidad en el área del saco, o cuando nosotros tratamos de explorar al pacientito, pues vamos a notar que le va a doler y a veces lo debemos hacer con mucho cuidado. En ocasiones, si nosotros hacemos alguna presión a nivel de la región del canto interno, podemos originar un reflujo que va a, a refluir por lo que viene siendo los puntos lagrimales. Al hacer presión sobre ese canto interno vamos a originar ese reflujo. Los párpados y las pestañas casi siempre van a estar pegadas y van a estar adheridas. Y el pacientito cuando despierta, pues no va a poder abrir sus parpaditos y no va a poder visualizar los objetos porque el párpado adherido por la secreción que se seca, pues va a impedir eso y a veces tenemos que colocar fomentos con agua tibia o con agua tibia de manzanilla para tratar de humedecer esas costras que se pueden hallar a ese nivel y separar adecuadamente lo que viene siendo los párpados. Es frecuente que esta dacriostenosis congénita se pudiera asociar a algunas patologías congénitas. Las patologías congénitas que en ocasiones se presentan a nivel del saco lagrimal se conocen como amniocele, que viene siendo la acumulación de líquido amniótico a nivel del saco lagrimal y que va a originar por cierto tipo de dacriostenosis congénita, que lo podemos ver en estas imágenes del pacientito, en donde se puede observar como si pudiera ser la aparición de una tumoración a nivel del canto interno y que no viene siendo más que la dilatación de lo que viene siendo el saco lagrimal, en donde se puede estar formando un absceso o puede haber líquido retenido ahí, líquido amniótico, y que va a originar este amniocele y que se puede asociar de manera muy frecuente a lo que viene siendo la dacriostenosis congénita. El tratamiento en estos casos es un tratamiento conservador. La mayor parte de estos pacientitos con el tratamiento conservador a veces pueden llegar a permeabilizar todo el trayecto de la porción excretora del aparato lagrimal y de esta manera van a disminuir todos los síntomas y signos que van a presentar estos pacientes. El tratamiento conservador consiste en masajes o presión a nivel de la región del canto interno, en donde va a estar adyacente el saco lagrimal. Entonces la finalidad de hacer estos masajes es para aumentar la presión a nivel del conducto nasolagrimal y que de esta manera las membranas que se pueden hallar a nivel de este conducto
pudieran eliminarse y de esa manera, sobre todo, permeabilizar todo el trayecto de la porción excretora. Entonces, en ocasiones lo hacemos con una maniobra que nosotros conocemos como maniobra de Kriegel. Y esa maniobra de Kriegel consiste con el dedo meñique hacer presión a nivel de lo que viene siendo el canto interno y hacer presión más a nivel de lo que viene siendo el párpado inferior para tratar de hacer presión de manera indirecta sobre el saco lagrimal y de esta manera pues hacer presión y ojalá que esas membranas se pudieran liberar y permeabilizar todo el trayecto de esta vía. En ocasiones se puede asociar a la administración de antibióticos cuando se puede asociar algún proceso infeccioso, como alguna conjuntivitis bacteriana que puede ser originada por diferentes bacterias y que pudiera en ocasiones originar problemas a nivel de la superficie ocular. O en ocasiones se pudiera también manejar el uso de antibiótico con corticoides para originar de manera indirecta una disminución de la inflamación a nivel de todo el trayecto de la porción excretora del aparato lagrimal. Este tratamiento se pudiera dar quizá por algunas semanas, inclusive por algunos meses. Y si el paciente no mejoraba con el tratamiento conservador, o si el paciente está formando de manera muy frecuente abscesos a nivel del saco lagrimal, el siguiente procedimiento consiste en el sondeo de la vía lagrimal. Y ese sondeo de la vía lagrimal se conoce como sondeo de Bowman, en donde se van a colocar unas sondas especiales para la porción excretora de la vía lagrimal y se van a seguir por todo el trayecto de la vía. Primero nosotros vamos a dilatar los puntos lagrimales. Por lo regular a estos pacientitos les hace el procedimiento bajo anestesia general. Entonces se dilatan los puntos lagrimales con un dilatador que se conoce como dilatador de Bowman. Inmediatamente después se va a colocar una sonda. Primero se sigue el trayecto de la porción más alta, de la porción excretora del aparato lagrimal. A veces la parte que más elegimos viene siendo el punto lagrimal inferior y el canalículo inferior. Entonces primero colocamos nuestra sonda y la dirigimos de manera horizontal hasta topar un tope duro que es el hueso. Inmediatamente la sonda la cambiamos a 90 grados para que siga todo el trayecto de lo que viene siendo el saco lagrimal y conducto nasolagrimal. Y nosotros la debemos visualizar esa sonda a nivel del meato inferior, que va a estar muy cerca de lo que es el cornete inferior. A veces tenemos que utilizar rinoscopios o en ocasiones debemos contar con la ayuda de un otorrinolaringólogo para saber si esa sonda siguió su trayecto normal, que nosotros la vamos a visualizar a nivel del meato inferior, que se ve en la imagen inferior y que se puede observar esa punta de esa sonda. Inmediatamente que nosotros hacemos ese sondeo, le vamos a hacer un lavado de esta porción con solución salina o solución de Harman y vamos a observar cómo la solución pasa sin ninguna dificultad por todo el trayecto y se va a eliminar por la nariz o la orofaringe y eso a veces nos lo puede atestiguar el anestesiólogo que le está dando el procedimiento anestesiológico al pacientito. Anteriormente se hacía una maniobra que se llamaba anestesia enzimática, en donde al pacientito se le envolvía en una cobija y ese sondeo se hacía en vivo. Entonces eso es muy traumático y en ocasiones se pueden originar muchas falsas vías. Inclusive con el sondeo normal
haciéndolo con todos los cánones establecidos, a veces podemos nosotros formar falsas vías. Entonces, ese sondeo de la vía lagrimal lo hacemos cuando el tratamiento conservador no, no mejora el paciente y va a continuar con la dacroestenosis. Si después de ese sondeo el pacientito continúa con los síntomas, se pudiera probablemente quizá repetir ese sondeo quizá una o dos veces. Y si ese sondeo, a pesar de varios intentos, no mejora los síntomas y los signos de ese paciente, se hace un procedimiento que se llama dacrointubación cerrada, en donde se va a colocar un tubo de Silastic por todo el trayecto de la vía lagrimal. Entonces ese tubo de Silastic se va a pasar tanto por el punto lagrimal, el canalículo inferior, y va a aparecer del meato inferior, y la otra parte se va a pasar por el punto lagrimal superior y el canalículo común, y también va a salir en el meato inferior. Entonces estos tubitos salen a nivel de la nariz y ahí se van a anudar y se van a dejar durante un tiempo. Lo mínimo a veces pueden ser 3 o 6 meses para que ferulice esa vía lagrimal. Y a veces lo que nosotros, cuando el paciente acude a consulta, vamos a ver el Silastic que está a nivel de lo que viene siendo los puntos lagrimales, donde hace una especie de U. Y ese Silastic pues va a estar casi siempre alojado a nivel de la orofaringe. O en ocasiones a veces el paciente, si no tiene mucho cuidado, se pudieran desamarrar esos puntos, en ocasiones salirse ese Silastic a donde nosotros lo colocamos. Con esto a veces el paciente pues tiene una mejoría de los síntomas y signos por arriba del 95 o 98%. En casos muy extremos se puede hacer un procedimiento quirúrgico que se conoce como dacriohistorrinostomía, ya sea interna o externa, en donde se hace una comunicación entre lo que viene siendo el saco lagrimal y lo que viene siendo la mucosa nasal. Ya se hace una especie de comunicación entre lo que es el saco lagrimal y lo que viene siendo la nariz. Esto sería cómo se hace el procedimiento de una dacrointubación cerrada. Vienen ya unas sondas especiales que traen el tubo de Silastic, y estos tubos de Silastic, por lo regular, siempre se emplea anestesia general, y estos tubos se van a colocar de esta manera. Se van a colocar a través tanto del punto lagrimal inferior, canalículo inferior, y también punto lagrimal superior y canalículo superior. Y esto va a ser la manera en cómo se van a dirigir hasta lo que viene siendo el meato inferior, donde nosotros los vamos a recuperar, los vamos a anudar y los vamos a dejar durante varios meses para que ferulice esa vía lagrimal. Vamos a mencionar también otra patología de lo que viene siendo la porción excretora del aparato lagrimal, y esta se conoce como dacriocistitis crónica, y que viene siendo un proceso infeccioso e inflamatorio del saco lagrimal. Es un proceso crónico y que va a tener periodos de agudización. Entonces nosotros en estos pacientes van a tener una dacriocistitis crónica, que en ocasiones cuando se agudiza va a originar abscesos a nivel del saco lagrimal, y que esos abscesos pudieran originar en ocasiones alguna celulitis orbitaria, o que si se extiende más hacia allá de los párpados, tendríamos una celulitis orbitaria ya propiamente dicha, más que una celulitis presentable o periorbitaria. Es más frecuente a nivel de las mujeres, quizá por el aspecto hormonal.
Va a tener predilección por gente de escasos recursos y gente que en ocasiones sus hábitos higiénicos son no los adecuados. Se puede originar también por problemas traumáticos, en ocasiones fracturas a nivel de la pared medial o a nivel del piso de la órbita, o en ocasiones también se pudiera originar por problemas infecciosos e inflamatorios a nivel de la nariz o a nivel también de lo que viene siendo los senos paranasales. Esta es una paciente que tiene una dacreocistitis crónica y que tiene un periodo de agudización, en donde en ocasiones ese periodo de agudización va a originar abscesos a nivel del saco lagrimal y que esos abscesos pueden drenar de manera espontánea y en ocasiones pueden originar fístulas del saco lagrimal a nivel de lo que viene siendo la piel, ya sea del canto interno o en ocasiones del párpado inferior, y que nosotros cuando estamos haciendo la exploración del paciente la vamos a distinguir de manera muy fácil. Estos serían los síntomas y signos que van a presentar los pacientes. Van a presentar una epífora, secreción mucoide o mucopurulenta. La mayor parte viene siendo mucopurulenta, viene siendo una secreción blanquecina, elástica, como si fuera una secreción que puede ser originada por las blefaritis, sobre todo las blefaritis escamosas, donde se produce ese tipo de secreción. O si esa secreción ya está originada por un cuadro infeccioso, pues va a ser una secreción amarillenta o en ocasiones verdosa. Va a haber una hiperemia y un aumento del volumen a nivel de la región del canto interno. Y en ocasiones cuando esa distensión del saco lagrimal es muy importante, se va a presentar un absceso. Y ese absceso en ocasiones pudiera drenar, en ocasiones espontáneamente, cuando nosotros al paciente le indicamos fomentos con agua tibia de manzanilla y en ocasiones masajes a nivel del canto interno, lo que puede originar que esa secreción que puede estar muy espesa se haga más líquida y de esta manera pudiera drenar y en ocasiones drenar de manera espontánea. Los pacientes pueden presentar dolor y que a veces pudiera originar que el paciente no se explore de manera adecuada. Y en esos casos debemos utilizar anestésicos tópicos colocados a nivel de la superficie del globo ocular para que nos originen cierto grado de analgesia y que de esta manera podamos hacer las exploraciones pertinentes. El tratamiento en estos casos, el tratamiento de las dacreocistitis crónicas es un tratamiento 100% quirúrgico. Y el tratamiento consiste en hacer una comunicación entre lo que viene siendo el saco lagrimal y la nariz, lo que se conoce como una dacreocisto-rinostomía. Pero cuando nosotros tenemos periodos de agudización, debemos tratar de implementar medidas para disminuir ese periodo de agudización y que de esa manera cuando al paciente lo vayamos a someter a algún procedimiento quirúrgico, entre al quirófano con la porción excretora totalmente desinflamada para que nos dé un mejor pronóstico de este tipo de abordaje quirúrgico. Entonces, cuando tenemos periodos de agudización, vamos a utilizar antibióticos que se dan tanto por vía sistémica como por vía tópica. Esos antibióticos se van a dar más o menos durante unos 10 días. En ocasiones vamos a utilizar también antiinflamatorios no esteroideos para disminuir el dolor y en ocasiones para disminuir la inflamación que van a presentar estos pacientes a nivel
de la región del canto interno. Vamos a utilizar fomentos con agua tibia de manzanilla. En ocasiones le vamos a decir al paciente que se haga masajes 3 o 2 veces al día, masajes a nivel del canto interno, para que todo el material que puede estar alojado a nivel del saco lagrimal, con estos masajes haya reflujo y pueda eliminarse a nivel de la superficie ocular. Y de esta manera nosotros no tendríamos un saco dilatado que puede en cualquier momento dado desarrollar un proceso. Entonces, si nosotros tenemos ya algún absceso, en ocasiones con un tratamiento conservador pudiera drenar de manera espontánea. O en ocasiones tenemos que drenar nosotros ese absceso que va a estar comprometido, lo que viene siendo el saco lagrimal. Entonces, una vez que el periodo de agudización de estas dacriocicitis se ha logrado el efecto deseado, a estos pacientes se les hace un abordaje quirúrgico. Y ese abordaje quirúrgico consiste en esta cirugía que se puede hacer por vía externa, haciendo una incisión muy cerca de la nariz y de lo que viene siendo el párpado inferior, en el área en donde debe estar el saco lagrimal. O en ocasiones también se hace un abordaje interno, o que se conoce como un abordaje endonasal, en donde se va a trabajar a nivel primordialmente de lo que es el cornete medio. Y aquí tenemos esta paciente, la cual ha desarrollado pequeñas fístulas de lo que viene siendo el saco lagrimal, que comunican al saco lagrimal con lo que viene siendo la piel. Estas fístulas, cuando nosotros hacemos este tipo de abordaje, también tratamos de eliminar estas fístulas por medio de un abordaje quirúrgico para cerrar de manera adecuada esas fístulas que originan la eliminación de la lágrima por la nariz, y que con este procedimiento pues se va a lograr ese efecto. Esta sería la manera de hacer el abordaje. Se puede hacer por vía endonasal, en donde se hace una incisión muy cerca de lo que viene siendo el canto interno, en donde se va a tratar de buscar el saco lagrimal. Y después de encontrar ese saco lagrimal, vamos a hacer una osteotomía a nivel del hueso lagrimal y del hueso maxilar. Y cuando se hace esta osteotomía, nosotros vamos a hallar lo que viene siendo la mucosa nasal. Esa mucosa nasal se va a incidir y se van a formar unos sacos, lo que se llama unos colgajos. Y esos colgajos van a unir lo que viene siendo el saco lagrimal con lo que viene siendo la mucosa nasal. Y de esta manera se va a hacer la dacriocistoreinostomía. Y el abordaje endonasal pues se hace por medio de endoscopía, en donde este procedimiento la mayor parte de las veces la hace el otorrinolaringólogo, en donde el abordaje es a nivel de lo que viene siendo el meato medio, a nivel de donde está el área de Ager-Nashi, y ahí se va a hacer la osteotomía entre los huesos de la nariz y los huesos del saco lagrimal. Y posteriormente se va a colocar un tubo de Silastic que se va a dejar durante varios meses para que se pueda realizar la ferrulización de toda esta. Y ya para terminar, vamos a mencionar otra patología de la porción excretora del aparato lagrimal, que se conoce como canaliculitis. Entonces es la inflamación del canalículo o los conductillos, que puede ser tanto el conductillo superior como el conductillo inferior. Se puede presentar de manera unilateral o de manera bilateral.
va a tener una prevalencia muy baja y muchas veces casi siempre va a ser causada por una infección del canalículo o conductillo, y el agente etiológico más frecuente viene siendo el Actinomyces airili. Entonces, estos canalículos pues se van a inflamar y van a desarrollar cierto engrosamiento de lo que viene siendo el borde palpebral, originando a veces una tiliosis o también un eritema y una inflamación muy importante de lo que viene siendo el párpado, ya sea a nivel tanto de su lámina anterior como de su lámina posterior. Los pacientes pues van a desarrollar una epífora, va a haber una secreción, en ocasiones una secreción muy espesa, y que a veces nosotros al hacer presión sobre el saco lagrimal, pudiera esa presión no originar ningún reflujo, sino permanecer ahí estática. Va a haber una hiperemia y un enrojecimiento de la superficie ocular y también de la superficie palpebral a ese nivel. Cuando nosotros hacemos palpación, pudiéramos originar cierto dolor y en ocasiones ese dolor también se pudiera referir también a diferentes partes de lo que viene siendo la nariz. Los síntomas se pueden asemejar mucho a una dactiocistitis crónica que puede cursar con etapas de no agudización. Entonces esto sería lo característico, en donde vamos a tener en ocasiones oclusión o de lo que viene siendo los puntos lagrimales, que a veces en ocasiones pudiéramos tener estos puntos lagrimales, sobre todo algo dilatados, y que se va a continuar con la dilatación de los canalículos, lo que viene siendo los conductillos. Entonces, el tratamiento de este tipo de canaliculitis viene siendo la eliminación del material infectado. Y esto a veces nosotros lo logramos con la irrigación del canalículo o del conductillo. Y que al hacer esta irrigación, nosotros por medio de una jeringa vamos a cargarlo con un antibiótico. Ese antibiótico lo podemos obtener de las gotas que vienen de manera tópica, y en ocasiones podemos cargar ese antibiótico en lo que viene siendo la jeringa, y de esta manera, previa colocación de anestésico en la superficie del globo ocular para que origine anestesia, vamos a dilatar el punto lagrimal e inmediatamente vamos a tratar de colocar la sonda que va a estar montada en la cánula que ya tiene el antibiótico, y lo vamos a pasar por todo el trayecto del canalículo. Estas sondas pues llegan hasta lo que viene siendo el conducto común. Entonces de esta manera vamos a ir pasando la cánula por todo el canalículo, y una vez que lo tengamos en la mayor parte, vamos a tratar de realizar la irrigación. Y de esta manera pudiéramos eliminar el tejido infectado. O en ocasiones, si no se puede eliminar el tejido infectado en su totalidad, en ocasiones debemos hacer unas incisiones en el trayecto del canalículo para tratar de eliminar la obstrucción que puede estar a diferentes niveles del canalículo, y que nosotros con algunas pinzas y unas tijeras de microcirugía pudiéramos eliminar esa obstrucción y posteriormente ferulizar un poco de ese canalículo para que no se vaya en un momento dado a tapar y que pudiera originar
una epífora más persistente. Entonces, esta sería la manera en cómo nosotros manejaríamos este tipo de canaliculitis. Como les mencionaba, son patologías extremadamente raras o poco prevalentes, pero que vienen en el temario de oftalmología y por eso las tenemos que presentar. Pues con esto terminaríamos el tema de lo que viene siendo aparato lagrimal. No sé si tengan alguna duda